que en este momento estamos comenzando nuestra entrevista del día viernes con Rodrigo Rubio. Se los presento. Él es egresado de nuestro doctorado en estadística y también realizó su licenciatura en matemática y su magíster en estadística en nuestra facultad. Actualmente trabaja como senior en EY Metric Arts y vamos a preguntarle hoy día mucho sobre su experiencia tanto académica como su actual experiencia laboral. Muy buenas tardes, Rodrigo, bienvenido. Hola, muchas gracias, Paula, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Voy a partir preguntándote y recordándole a la gente también que puede hacer sus preguntas a través de Instagram. ¿Cómo fue tu experiencia en el doctorado en estadística de la Universidad Católica? Bueno, como tú bien lo dijiste, básicamente toda mi trayectoria académica fue en la Universidad Católica, así que estoy súper camiseteado hasta el día de hoy con la universidad, tanto la licenciatura, el magíster como el doctorado lo realicé en la Universidad Católica. En términos del doctorado, yo el doctorado lo comencé en el 2014 y para mí fue una transición del magíster al doctorado. Yo en el magíster conocí a mi tutor del doctorado, el profesor Miguel de Carvalho, que en ese tiempo trabajaba acá en la Universidad Católica. Luego el profesor Miguel, por una oportunidad laboral, se fue a trabajar en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Y en general, el sentimiento con el que yo me quedo de mi vida académica durante el doctorado es la mejor. Creo que la facultad me entregó a mí todas las herramientas y todos los conocimientos que se necesitaban para poder desarrollar un buen trabajo de tesis. Así que en general lo único que tengo para decir de la facultad es que estoy muy agradecido con ella porque me abrió muchas puertas, me permitió poder no solamente trabajar con académicos de altísimo nivel, sino que también poder conocer otras personas y poder establecer redes de contacto y también de poder crear en mí un doctor y poder de alguna manera también aportar con mis conocimientos, ya sea en la academia como en la industria, lo cual estoy haciendo hoy en día. Justamente que sobre eso, nos comentaste que tu tutor había sido el profesor Miguel de Carvalho y también el profesor Galea. Profesor Galea, claro. ¿Cuál fue el tema de tu tesis y cuéntanos si acaso lo que desarrollaste en esa investigación o lo que lograste profundizar en esa investigación te ha servido hoy en día como consultor senior o en tu desarrollo laboral? Sí, mira, bueno, esencialmente lo que yo desarrollé en mi trabajo de tesis del doctorado tiene mucha relación con modelos, metodologías en un contexto financiero. Y tiene muchos puntos de contacto, ideas con teoría de valor extremos, teoría cópula, machine learning incluso. Muchas cosas de las que yo trabajé dentro del doctorado para justamente desarrollar mi tesis, para poder entregar mi trabajo, son cosas que hoy en día utilizo dentro de mi quehacer profesional. En particular, todo lo relacionado, por ejemplo, a la parte financiera y todo lo relacionado a los modelos de Machine Learning que ocupé en mi tesis, los he ido ocupando en distintos proyectos en los que me he enfrentado. Y yo creo que es mucho más allá de eso, yo iría un poco más allá de las técnicas o las herramientas que de alguna manera utilicé dentro del desarrollo de la tesis. Yo creo que es un poco la visión en perspectiva que el doctorado te entrega para que tú puedas mirar con otro prisma los problemas a los que tú te enfrentas dentro de un proyecto o en un trabajo en mi profesión en este caso. Creo que podríamos decir que la parada, por decirlo de manera coloquial, con la que tú te enfrentas a un desafío es muy diferente cuando tú tienes un background estadístico lo suficientemente amplio o lo suficientemente rico para poder decidir
por qué camino irte, qué técnicas ocupar, cómo abordar el problema. Creo que son todas cosas que de alguna manera yo agradezco por haberlas adquirido, y creo que son cosas que muchas veces están ocultas, que no se ven como lo directo del doctorado, pero sí se ven de alguna manera cuando uno está in situ en los problemas y trabajando en un mundo como en el que trabajo hoy en día. Cuéntanos sobre ese mismo mundo, porque muchas personas deben pensar que cuando uno hace un doctorado, la salida necesaria es continuar en la academia y hacer clases. Cuéntanos entre el doctorado, el trabajo que estás haciendo hoy, y específicamente de qué se trata, porque mucho hablamos de Big Data, Machine Learning, pero tú estás ahí, manos en la masa, Cuéntanos, ¿de qué se trata? Sí, mira, la investigación que uno realiza en el doctorado creo que tiene como primer propósito, y es el que en general que uno se le plantea cuando entra al doctorado, el de seguir investigando. Y de hecho actualmente sigo haciéndolo. No he perdido el contacto ni con mi tutor del doctorado, ni con la gente con la que tuve relación y pude conocer durante, por ejemplo, pasantías de investigación que realicé en el doctorado, o también con gente que conocí durante seminarios, charlas, etcétera. Y claro, como tú decías, creo que se entiende de que la única salida del doctorado es esa, es la investigación. Actualmente sigo haciendo investigación, pero dentro de lo que yo hice en el doctorado fueron muchas cosas aplicadas. O sea, de hecho mi tesis es una tesis muy, muy aplicada. Y de alguna manera eso me convenció en parte de poder de alguna manera aplicar las cosas que yo había aprendido durante el doctorado, no solamente las técnicas y lo que te contaba de antes de esta visión en perspectiva de las cosas, en el contexto de la industria. En particular donde yo estoy, actualmente yo trabajo en EY, antiguamente era EY Metric Arts y antes Metric Arts. Básicamente es una consultora. Yo estoy en particular en una área que se llama Digital Data and Analytics, donde esencialmente trabajamos para resolver problemas donde el insumo son los datos. Y cualquier solución que nosotros les demos, básicamente para el cliente, por decirlo de alguna manera, es un activo analítico que ellos pueden utilizar para poder tomar decisiones. Esas decisiones que toman son en base a los resultados que nosotros reportamos a través de los modelos, de técnicas, de análisis que realizamos. Podríamos decir que todas estas técnicas o herramientas o metodologías que nosotros realizamos hoy en día están dentro del paraguas del Data Science, que es lo que de alguna manera se conoce hoy en día. Y por ponerte ejemplos, modelos predictivos, modelos perspectivos, modelos de clustering, estimación, no sé, de densidades a través de diferentes métodos, paramétricos, no paramétricos, etcétera. Y todas esas cosas obviamente son cosas muy técnicas que a veces al cliente le asusta el incluso entrar y picar. Hay algunos que no, que siempre se interesan, pero de alguna manera lo que nosotros hacemos dentro de esta área es esencialmente añadir valor a la industria con los conocimientos que nosotros adquirimos en nuestra educación. En mi caso, tanto en la licenciatura, el magíster, como en el doctorado. Sin duda es una ventaja para la industria contar con esta capacidad analítica y con todas estas herramientas predictivas que para uno que está fuera del conocimiento estadístico parecen hasta un poco mágicas a veces. Cuéntanos, claro. Nos contaste sobre el tema de las pasantías y que habías tenido como profe guía al profesor Miguel de Carvalho. Uh-huh. ¿Cuáles son las oportunidades de internacionalización y de vínculos con redes internacionales que ofrece el doctorado en estadística de la Facultad de Matemáticas? ¿Tú pudiste apreciar esas redes, esos nexos o actividades internacionalizadas? Sí, mira, de hecho, no solamente en las pasantías que realicé, de hecho, por contarte un ejemplo, una de las primeras pasantías se gatilló porque un académico de la Universidad de Caus, de Arabia Saudita, vino invitado por el profesor Miguel de Carvalho a dar una charla a Chile. Ahí fue donde yo lo conocí.
participaba en ese tiempo del grupo interno de Miguel, de Teoría de Valores Extremos, donde hicimos algunas charlas, y él me invitó a trabajar y a presentar en Arabia Saudita, en la universidad. Y de hecho hasta el día de hoy seguimos en contacto, seguimos trabajando en el desarrollo de artículos, y de hecho lo mismo pasó también en mi pasantía en Escocia. Como Miguel estaba acá, después viajó, yo también tuve la oportunidad de poder ir a visitarlo, pero no solo eso, sino que constantemente yo estaba viendo en los seminarios, en las charlas, invitados internacionales, con los que tú perfectamente podías hablar o hacer preguntas en las charlas, como también poder ir a hablar con ellos después de que se acabara esa charla y poder ir a visitarlos a su oficina, etcétera. Siempre había una buena, podríamos decir que disposición por parte de los invitados a poder hablar contigo, de que tú te interesaras en su tema, y así uno va estableciendo redes de contacto y va de alguna manera conversando con estas personas. Hay cercanía con ese tipo de profesores visitantes, pero también me imagino que con el cuerpo académico local, que es natural que los guías de tesis sean muy cercanos con sus alumnos, pero tú como alumno de licenciatura en matemáticas, luego de magíster y luego de doctorado, ¿cómo valoras la relación y la cercanía con el cuerpo académico de nuestra facultad? Mira, la verdad es que de hecho no tengo palabras para agradecer incluso. Yo siempre he estado muy agradecido a la facultad. De hecho, incluso yo he pasado momentos muy difíciles en mi vida donde la facultad ha estado súper presente, apoyándome, no solamente con, por ejemplo, no sé, un saludo, un hola, un mensajito, sino que realmente preocupándose, o sea, con acciones concretas. Creo que eso de alguna manera te refleja que tú eres importante y tú añades valor en la facultad. Creo que nunca de alguna manera pensé lo contrario, de que yo era del montón o que sobraba. Siempre pensé que en verdad yo era importante acá. De hecho, por ejemplo, no sé, con diferentes profesores que recuerdo, donde de alguna manera siempre fue muy grato hablar con ellos, con el profesor Galea, con el profesor Guido del Pino, incluso con el profesor Alejandro Jara, muy buenas relaciones. O sea, no solamente fueron grandes guías donde de alguna manera me entregaron muchos conocimientos, sino que también fueron, yo creo que grandes personas con las que yo me relacioné y que de alguna manera hoy en día puedo honrar en este en vivo, este live. Y justo el día del profesor, las personas que son docentes. Exactamente, así que felicitaciones a todos los profesores, en particular, obviamente, un poco mezquino, pero a los profesores que me educaron. Por supuesto, son los que marcan nuestro futuro muchas veces. Rodrigo, cuenta, tú empezaste en la licenciatura en matemáticas, y aunque esa licenciatura tenía en esa época una salida hacia la estadística, decidiste hacer el magíster y luego el doctorado. ¿Cómo fue el salto desde la licenciatura en matemáticas, que podría haber significado continuar un magíster en matemáticas y un doctorado en matemáticas, el salto a la estadística? ¿Qué fue lo que te sedujo? Mira, fueron varias cosas. Yo terminé licenciatura en matemáticas. En ese tiempo, la licenciatura en matemáticas, al segundo año y medio, no recuerdo bien, tú decidías si seguías la línea estadística o la línea más puramente matemática. A mí siempre me ha gustado la matemática, en su teoría, en lo que es la matemática en sí, incluso. Cuando tomé la decisión de seguir por matemática, creo que nunca me arrepiento, de hecho, porque creo que adquirí ciertos conocimientos que incluso hasta el día de hoy agradezco haberlos tenido, porque los puedo ocupar y puedo mirar los problemas desde otra mirada. Comencé en ese tiempo, no sé si actualmente es así, si me disculpan, pero habían ciertos optativos que uno tenía que tomar, algunos cursos, optativos de profundización. Dentro de esos optativos de profundización yo hice algunos cursos de estadística. Tomé en particular procesos estocásticos y también hice un curso de análisis de regresión. Y yo creo que esos fueron los dos cursos claves que de alguna manera a mí me motivaron a seguir una línea estadística.
yo creo que más incluso ligado al tema como del el curso de regresión, porque a mí de alguna manera podríamos decir que me abrió los ojos al mundo de la estadística. Así que eso fue lo que de alguna manera gatilló a que yo después continuara con el magíster en estadística. Nos preguntan si acaso consideras que la estadística es más aplicable al área administrativa que irse por la carrera de matemáticas, por ejemplo. Me imagino que es alguien que está buscando si estudiar estadística o matemática en miras a un trabajo más de gestión. ¿Tú crees que la estadística puede ser más aplicable a un área más bien administrativa o ambas te dan esas posibilidades de poder analizar aspectos de gestión con Yo creo que ambas son, de alguna manera, te entregan ciertas herramientas con las que tú puedas poder, como te decía antes, tomar un problema y poder resolver ese problema. Y yo creo que en cualquier contexto, simplemente si te enfrentas a un contexto en el que hay algunos términos o conceptos que tú no entiendes, entonces hay que de alguna manera entrar a dedicarle un poco más de tiempo para poder trabajarlo. Sin embargo, yo estoy convencido de que la estadística, a diferencia de matemáticas, tú ya de alguna manera adquieres mucho más entrenamiento previo para poder desarrollar problemas en cualquier contexto. En cambio, cuando tú inicialmente partes con matemáticas, si bien tú tienes un entendimiento y un razonamiento lógico que te va de alguna manera y tú a que puedas tener una curva de aprendizaje lo suficientemente grande, no vas a tener que dedicarle más tiempo para poder resolver los problemas, que a diferencia de que los hayas hecho en estadística, que hayas estado en estadística. Entonces yo creo que sí hay una diferencia y en tal caso yo preferiría tomar la decisión de estudiar estadística antes que matemáticas. Cuéntanos en relación con tus estudios de doctorado particularmente, ¿tuviste algún tipo de ayuda, alguna ayuda becaria, algún tipo de actividad que pudieras hacer en pos de facilitar en el fondo el proceso financiero de tu programa? Sí, yo tuve dos becas. Los primeros años tuve la beca de la Vicerrectoría de Investigación, la beca BRI, Vicerrectoría de Investigación y Academia, por eso así se llama, que es una beca que es propia de la Universidad Católica para los estudiantes de doctorado que no tienen acceso a la beca CONICET. Los primeros años yo accedí a esa beca y al cuarto año, o al tercero o cuarto año, no acuerdo bien, gané CONICET. Entonces ahí tuve la beca que es tan famosa hoy en día por todos los que ya saben. Así que tuve esos dos apoyos. Y bueno, también apoyo por parte de la facultad en términos de los aranceles. Yo no pagaba nada por hacer el doctorado. Así que para mí fue una grata sorpresa cuando me comunicaron que al entrar al doctorado yo al menos no tenía que pagar nada. O sea, era más que nada las becas de la Vicerrectoría de Investigación y CONICET en ese caso se ven como becas para mantenerte a ti, como para que puedas desarrollar una investigación, para que puedas vivir, en lugar de salir, por ejemplo, a la industria directamente. Claro. Porque además este es un doctorado que es de dedicación exclusiva, ¿cierto? Exacto. En esto se pasa mucho tiempo en la facultad, se pasa mucho tiempo en la universidad, sobre todo en aquellos tiempos en que todo era presencial y que recordamos con tanto cariño. Cuéntanos un poco cuál es la oferta de infraestructura que ofrece la facultad para un estudiante de doctorado y si durante se pausó, perdón. Sí, creo haber escuchado. En ese periodo tú estuviste cómodo. Sí, mira, yo estuve súper cómodo. Yo tenía mi oficina, una oficina compartida con otro ex compañero, y las oficinas eran a toda raja. O sea, son oficinas las que tú puedes trabajar súper tranquilo,
o sea, ese sector se llama como el sector de posgrado, el sector de doctorado. No sé si actualmente todavía sí se llama así, pero tú tienes tu oficina, tienes un computador personal, tienes tu lugar o tu escritorio para que tú puedas poner tus libros, tienes aire acondicionado, lo cual se agradece en este tiempo. Y no solo eso, sino que también es un lugar muy íntimo. O sea, nosotros teníamos un acceso controlado al lugar, entonces estamos constantemente, o sea, relacionándonos entre pares, y además teníamos un buen flujo a la facultad para poder comunicarnos con los distintos académicos, en mi caso con mi profesor, etcétera. También tenemos a la biblioteca Gauss, que también es una biblioteca que ocupé mucho durante mi estadía en el doctorado. Y también teníamos acceso a distintos repositorios de paper, como Gstore, etcétera. Entonces, que cuestan su dinero hoy en día, entonces para nosotros era gratis. Y creo que todas las facilidades que nos daba la facultad en términos de infraestructura, yo creo que no las encuentras en otra parte de Chile, al menos personalmente hablando, esa es mi opinión. Y no solo eso, que también está súper cerca del área de deportes. El campus es rico para trabajar, para estudiar. Entonces, como que terminado tu actividad o tu investigación, tú puedes salir a correr o salir a pasear o hacer lo que tú quieras. Y a mí, yo personalmente estoy muy muy contento con el lugar y obviamente muy agradecido a la facultad por eso. Además está cerca del metro, que no es menor la cosa. Está cerca del metro. Exactamente. En el chat, ¿qué recomendarías a personas que quieren realizar un programa de doctorado en torno al financiamiento? Yo me imagino que postular a todas las becas posibles, pero cuéntanos tú en tu experiencia. Mira, en general lo que se espera y que de alguna manera también la facultad te recomienda es que la gente postule a becas CONICYT. Y tú todos los años tienes que postular a CONICYT. No solamente porque es bueno para la facultad, sino que en verdad es un aporte bastante alto, podríamos decir, para que tú puedas vivir lo suficientemente cómodo. Y yo en ese caso lo que recomendaría es investigar acerca de las bases del concurso. Suena como lógico, como que es algo que cualquier persona debería hacer, pero realmente háganlo. Creo que es súper importante que miren cada detalle y cada punto que aparece en esas bases, porque tú puedes quedar fuera de bases muy fácil. Es súper fácil quedar fuera de base en el concurso, al menos en becas CONICYT. Y también podría ser fácil también quedar fuera de bases en las becas BRI, en la beca de la Vicerrectoría de Investigación, al no ganarte CONICYT. Entonces, dediquen tiempo a investigar acerca de estas becas, siéntense unas horas al día y léanse todos los reglamentos, todas las bases, anoten lo que necesitan, cómo llenarlo. Creo que todo este proceso de postulación es un proceso que es muy riguroso y creo que lo mejor que uno puede hacer es dedicarle tiempo a esto, para que puedan maximizar la posibilidad de poder ganarse la beca. De nuestros estudiantes pregunta, así que vamos a volver como al tema del salto entre la y la estadística. ¿Por qué elegiste el magíster en estadística y no el de matemática? Bueno, en un principio fue porque, como había comentado antes, yo estaba en licenciatura en matemáticas y tomé estos cursos optativos, donde de alguna manera conocí en más profundidad, porque en matemática también tenemos algunos cursos de estadística, conocí en más profundidad lo que es la estadística. Y me gustó, podríamos decir que en un principio fue como que enamoré un poco de lo que es la estadística. Creo que la matemática aplicada tiene varias otras cosas que no tiene el magíster en estadística o que no tiene la estadística en sí, como por ejemplo todos estos modelos de optimización, etcétera. Entonces, son cosas que a mí no me interesan, aunque hay algunas cosas que he tenido que aplicar hoy en día, pero yo entré al magíster en estadística por eso, esencialmente porque era la posibilidad que se me daba en ese tiempo
no conocía tampoco el magíster en matemática aplicada. No sé si actualmente existe un magíster en matemática aplicada en la universidad. Al menos en ese tiempo no existía. Y no, bueno, no me arrepiento de tener el magíster. De hecho, tengo colegas hoy en día en mi trabajo que están haciendo actualmente el magíster en estadística. Y creo que yo lo veo constantemente dentro de su desempeño en el área, que de alguna manera han mejorado muchas de las formas que tienen para poder abordar los problemas, de la mirada, de las técnicas que utilizan. Entonces, yo lo veo en mí personalmente, pero también lo veo en el resto, en mis pares al menos. Nos siguen haciendo preguntas. Cofre Yarzo nos pregunta justamente una respuesta que tu perfil responde muy bien, que si es factible cursar un doctorado y trabajar en la industria. Bueno, tú justamente trabajas fuera de la academia, pero cuéntanos un poco cómo ves ya hay compañeros que tuvieron doctorado y la inserción en la industria. ¿Son requeridos los doctores de estadística en la industria? Mira, aunque uno al principio, como habíamos conversado, uno tiene esa idea o el sesgo de que la única salida del doctorado es la academia y la investigación. Hoy en día en la industria hay muchos doctores. Yo lo veo en mi área, en mi trabajo, lo veo también en otras áreas de otras empresas también, que tengo gente conocida que también trabaja con doctores. No solamente doctores en estadística, sino que también doctores en economía, doctores en matemáticas, doctores en distintas otras áreas, doctores en biotecnología, doctores en astronomía. Son que trabajan o que son expertos en procesamiento de imágenes. O sea, creo que los doctores hoy en día son súper requeridos, de alguna manera son no sé si llamarlo un insumo, pero sí son un valor activo súper importante en la industria. No sé si la pregunta apuntaba también a que si era compatible hacer el doctorado y trabajar. La respuesta es no, no lo hagan. El doctorado en esencia tiene esta exclusividad de dedicación 100%, y no es porque no es menor. O sea, creo que y a mí personalmente yo lo pude sentir. El doctorado es muy intenso. O sea, son muchas cosas. Hay que estar constantemente trabajando. Creo que el doctorado tiene mucho de eso, mucho de trabajo, mucho de pensar, mucho de abstraerse, mucho de estar solo, estudiando, trabajando. Entonces, creo que no es compatible con el trabajar en la industria. No así, por ejemplo, otros posgrados, como por ejemplo el posgrado de el magíster en estadística aplicada, por ejemplo, o enfocado a la industria, creo que así se llama. Ese sí es compatible. Nuestro propio magíster en estadística, exacto, es que le permite a las personas trabajar y estudiar. También Alfo Bustos nos pregunta, y esto se lo voy a tratar de contestar yo, ¿cuánto puntaje se requiere para hacer esto? Entonces tenemos dos focos. El doctorado en estadística, que es el último grado que cursó Rodrigo, exige estar en posesión del grado académico de licenciado o de magíster y acreditar una formación adecuada en matemática o en estadística en Chile o en el extranjero. En cambio, la carrera de pregrado, que sí exige un puntaje, tuvo un puntaje de corte de 162 puntos el año pasado. Y este año, para el proceso de admisión del 2021, tiene 40 ofrecidas. Así es que estaríamos en torno a los 662 puntos. Así que si les interesa partir con nuestra carrera de pregrado, postulen y conózcanla en nuestras redes sociales. Tenemos otra pregunta, te la voy a leer. Dice Matt M. Como estadístico, ¿es difícil buscar un trabajo inmediato en la industria que no sea en el ámbito económico o que te permita equilibrar la investigación con el trabajo? Tú nos contabas que sigues investigando, así que cuéntale ahí cómo compartir. Sí, mira, creo que también quiero tratar de interpretar la pregunta que nos hacen. Creo que no es solamente el ámbito financiero. Uno siempre se imagina como que el estadístico va a trabajar en un banco, y eso no es cierto. De hecho, en
en mi estadía, tanto en Metricars como en Iguay, yo he desarrollado proyectos en diferentes industrias. Por ejemplo, he desarrollado proyectos en industrias como la aeronáutica, industria de bebidas, industria alimenticia, salud, e-commerce, industria de gas, por ejemplo. Entonces creo que y muchas de las contrapartes técnicas con las que yo me relacionaba eran data scientists, eran estadísticos, muchos de ellos. Entonces creo que hay un sesgo ahí en el que la gente siempre piensa de que el estadístico converge a un banco. No es cierto, o sea, puede trabajar en múltiples industrias, también incluso, no sé, en el gobierno puede trabajar. O sea, en lo que de alguna manera ellos, en donde haya datos, el estadístico va a poder trabajar siempre. La otra parte de la investigación, yo creo que sí, se puede compatibilizar la investigación con el trabajo. Lo que sí es que el ritmo es un poco diferente y tiene que ser, yo creo que siempre consensuado con tus pares. En el fondo lo que les quiero contar es que uno es el que administra su tiempo, que es el insumo más valioso que uno tiene. Entonces yo creo que es una responsabilidad de uno el poder de alguna manera llevar a cabo todos los proyectos que tengas con un colaborador, por ejemplo, en un tiempo razonable. Entonces en mi caso, por ejemplo, yo sí tengo mis responsabilidades en la empresa, pero también en ciertas oportunidades me dedico y me siento a investigar y a trabajar con mi tutor del doctorado y con los colaboradores que yo conocí en las pasantías. Cuéntanos un poco si nos puedes dar a conocer algunas áreas o algunas pistas generales de a qué te estás dedicando en este momento en el área de la investigación. Ya sabemos que tienes tu cargo de consultor en Iguay, pero a nivel de la investigación que estás haciendo, primero, trata, y segundo, si sigues vinculado justamente a académicos de nuestra facultad. Sí, mira, en la investigación, básicamente lo que estoy haciendo actualmente es que estoy extendiendo la investigación que hice en el doctorado. En particular, en la primera parte de mi tesis tiene relación con teoría de valores extremos, con machine learning, y lo que hacemos ahí es agrupar series de tiempo financieras en grupos de riesgo, utilizando propiedades extremales como frecuencias de pérdida extremas y magnitud de pérdida extrema. Entonces uno puede, por ejemplo, tomar un mercado de valores y poder tomar acciones y poder agrupar esas acciones en diferentes grupos de riesgo. Todo eso, esa parte que está en la tesis, que de hecho mi tesis está en el repositorio de la biblioteca de la universidad, que supongo que es pública, no lo sé. Nosotros sometimos un artículo, ahora tuvimos algunos comentarios y tenemos que volver a resometer. Y además, en paralelo, estamos a puertas de poder someter un artículo que es relativo a una nueva clase de distribuciones que definimos, que permiten caracterizar esta estructura de dependencia de un vector aleatorio. En particular, uno podría, a partir de las densidades que nosotros definimos, que se llaman densidades diagonales, poder entender cómo es la estructura de dependencia, por ejemplo, de un portafolio de activos financieros. Entonces, esa es básicamente la teoría o la investigación que estoy realizando actualmente. Disculpa, estaba jugando con saludar a la gente y apreté algo raro. Sobre la demanda en distintas áreas que habían hecho hace un rato una pregunta, quería comentarles, la persona que la hizo, no recuerdo cuál era su nick, que es tanta la demanda de áreas diversas que incluso nuestros estudiantes de licenciatura, nuestros estudiantes de pregrado en estadística, título en estadística y licenciado en estadística, tienen una demanda del 100%. La mayoría de ellos al año de egresado ya tiene trabajo, 100%, y un porcentaje muy alto ya tiene trabajo a los 6 meses, incluso antes de egresar. Contarles que están áreas de estadística vinculadas con la salud, como bioestadística, hasta psicometría relacionado con la educación,
de verdad la cantidad de áreas en las que son precisados hoy en día las personas con conocimientos de análisis estadístico son muy, muy amplios. Y claro, muchas veces se habla mucho en el ámbito financiero porque ahí hay una obligatoriedad en relación con ciertas normativas de que estadísticos trabajen ahí, pero muchas áreas lo requieren hoy en día. ¿A ti, Rodrigo, te ha parecido también o has tenido oportunidad de vivir esta flexibilidad que otorgan los conocimientos estadísticos de movilidad y de poder también elegir por dónde encaminar la vocación? Sí, de hecho, mira, como te comentaba antes, creo que al menos en mi caso, en la consultora la que yo trabajo, hemos tenido que desarrollar proyectos en diferentes industrias, no solamente la banca, sino que también industrias tan diferentes como e-commerce, salud, por ejemplo, etcétera. O sea, creo que ese espectro grande en el que de alguna manera uno puede trabajar, creo que también es algo que de alguna manera te permite a ti el entender de que los estadísticos sí son requeridos en esas industrias. Y de hecho, yo cuando terminé el doctorado, al mes siguiente yo ya estaba trabajando. Esa fue mi experiencia, como tú decías. Creo que sí hay harto trabajo en estadística. Yo creo que igual constantemente no solamente están requiriendo estadísticos, sino que también gente con posgrado, con magíster, con doctorado, gente que se vaya especializando. Yo creo que el estadístico sí puede, a partir de los conocimientos que adquirió en su pregrado, o los conocimientos que aprendió alguien en posgrado, en estadística o en doctorado, trabajar en cualquier industria y puede escoger y puede salir y perfectamente desarrollar un papel profesional exitoso. Ay, te perdí por un momento. Antes de terminar, Rodrigo, quería preguntarte, primero pedirte dos cosas. La primera, el camino del doctorado sin duda debe tener sus complicaciones, no es tan trivial hacer un doctorado, así que me gustaría preguntarte si hay gente de tu núcleo a quien quisieras agradecerle el acompañamiento durante ese proceso, de tu núcleo personal. Y segundo, finalizar dejando invitadas a las personas que están haciendo su licenciatura, haciendo su magíster, a conocer el doctorado en estadística, incorporarse y bueno, ¿cuál sería tu consejo para esas personas? Sí, mira, en verdad hay mucha gente a la que yo tengo que agradecer. En primer lugar, agradecer a mi señora, a Daniela, que también es egresada de esta facultad como estadística. Hoy en día trabaja ella en Telefónica, en el área de redes, y también muy, muy agradecida porque creo que tiene todas las herramientas necesarias para poder desarrollar una carrera profesional exitosa. También agradecer a grandes amigos con los que hasta el día de hoy comparto, como Eric Contreras, Miguel Jorquera, José Quinlan, Álvaro Ferrada, Bastián Galazo. También compañeros del programa de doctorado, a todos los compañeros que tuve en mi generación, que éramos poquitos, como todos los que pasaron por diferentes generaciones. Y bueno, agradecer también a todo el cuerpo técnico, todo el cuerpo académico de la facultad, al profesor Manuel Galea en particular, al profesor Alejandro Jara, a profesores que obviamente ya no están, como el profesor Garrett Page, el profesor Miguel de Carvalho, con los cuales de alguna manera todavía en algunas oportunidades puedo conversar y agradecerles nuevamente. Así que eso en términos de los agradecimientos. Bueno, podría estar acá mucho rato agradeciendo, incluso agradecer a Mario Ponce, agradecer a la tía Tina, incluso, o sea, podría estar agradeciendo mucho. Y bueno, a la gente que nos está escuchando, yo creo que hacer un doctorado requiere que estén súper convencidos de hacerlo.
¿no? Porque si bien al final es súper gratificante cuando uno defiende la tesis y te entrega la nota y te dicen que aprobaste, pero todo el proceso es muy sacrificado. Es un proceso bien largo, es bien duro. Hay veces en que uno se cae por cosas incluso inexplicables, que uno no entiende inicialmente, pero lo importante es saber levantarse. Y eso, si quieren hacerlo y están convencidos, denle nomás, porque en mi caso personal yo solamente tengo agradecimiento y buenas palabras para el doctorado, para todo lo que yo viví en él. Muchas gracias, Rodrigo. Recordarle a la gente que pueden ingresar a mat.uc.cl para averiguar más sobre todos nuestros programas. Les cuento que hasta el 15 de noviembre se puede postular al programa de doctorado en estadística de nuestra facultad. Pueden conocer todos los trámites y postular directamente en posgrado.mat.uc.cl. Ahí está toda la información de admisión para todos nuestros programas de posgrado y están las instrucciones para estudiantes chilenos y estudiantes extranjeros, así que ya saben, ingresen, conozcan nuestros programas. Tenemos también un magíster en ciencia actuarial, un magíster en estadística, un doctorado y un magíster en matemáticas, así es que conozcan toda la oferta que tenemos para que ustedes puedan tener una continuidad académica y un perfeccionamiento para un perfil profesional mucho más preparado y competitivo. Así es que los dejo invitados a todos, no sin antes agradecerte mucho tu tiempo, Rodrigo. Fue una increíble entrevista, muy entretenida. Así es que muchas gracias. Mira, queda una última pregunta antes de que se vayan. Preguntaron si habías hecho un magíster antes del doctorado. Así que contarles que sí habías hecho un magíster. Sí, hice el magíster en estadística. Sí, magíster en estadística, antes licenciatura en matemática, magíster en estadística y doctorado en estadística. Perfecto. Alcanzamos a dar entonces la última duda y nuevamente te agradezco tu tiempo, me despido y nos despedimos de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En un próximo viernes. Chao, chao.